Producción. Muy buenas noches a cada uno de ustedes, bienvenidos a este live, que hoy se llama Sal y Luz. Creo que les voy a quedar mal con el título, pero ahorita les explico por qué. Pero se llama así, Sal y Luz. Y el live de hoy habla acerca de la conducta. Usualmente hemos conversado un poquitito de cómo el creyente no empieza en el hacer, sino que empieza en el ser. Uno puede hacer porque primero es. Fue una conversación que tuve con unos amigos. Y para que yo pueda realmente hacer y que sea sostenible en el tiempo, debo de primero ser para poder hacer. Se supone que como creyentes tenemos de desarrollo en el cual nos comportamos diferentes. Algunos de ustedes me han escuchado predicar y lo he dicho y lo sostengo, pero quiero aclarar algo. He dicho de que Dios no murió en una cruz, que se encarnó, murió en una cruz y resucitó para que vos y yo nos portemos bien. Bueno, esa no es la intención de Dios. La intención de Dios es rescatar al mundo con respecto al pecado. Es algo mucho más profundo. Pero una vez que ya hemos sido comprados por la sangre de Cristo, ya hemos nacido de nuevo, ya hemos hecho todo lo que entendemos que es la obra de Cristo, ahora sí, la conducta del creyente debería de ser una conducta ejemplar. ¿Por qué? Porque tenemos a Cristo en nosotros. Quien estuvo la semana pasada conmigo en Colosenses, en la iglesia, se acuerda que ese es el gran misterio que Pablo le dice a los colosenses, que antes había estado oculto en los tiempos y para las personas, pero que ahora ha sido revelado a la iglesia, es exactamente Cristo en nosotros. Así que ahora podemos trabajar diferente y aún cuando hemos caído en el pecado, podemos comportarnos como creyentes en arrepentimiento, pedir perdón y demás. Así que siempre tenemos que aprender a desarrollar una conducta diferente. Así que si vos no sos, no vas a poder tener una conducta de esta manera. Únicamente puede hacer el que primero es. Les doy un ejemplo rapidito. Mis ojos son cafés claros, digamos. Por más que yo me esfuerce, nunca van a ser azules. Tendría que ser algo artificial como lentes de contacto, pero no puedo simplemente a fuerza de voluntad cambiarme los ojos. Mis ojos son café claro. Podré disfrazarme, pero no es la naturaleza. Si vos querés ser rubio, de ojos azules, de 1,95 m y que hables perfectamente sueco, te digo algo, naciste en el continente equivocado. Hay cosas simplemente que naturalmente se dan en algunos y en otros no. Y esto pasa con la vida que agrada a Dios. Si solo quienes están con Dios de la manera que Dios dice, son los que pueden vivir así. Hay mucha gente intentando ser buena gente sin Dios y eso evidentemente no es sostenible en el tiempo, ni siquiera se asemeja a una obra que podamos honrar directamente a nuestro Señor. Así que bueno, esto es lo que pasa, repito, con la vida que agrada a Dios y creo que todas las personas que estamos confesando que Jesucristo es nuestro Señor, tendríamos que anhelar tener una vida ejemplar, una vida íntegra, diríamos, una vida que vaya de acuerdo a lo que estamos diciendo, a lo que estamos haciendo. Y es que gran parte de la queja de los no creyentes contra nosotros es que la conducta del cristiano no va de acuerdo a la teoría del cristiano. He mencionado más de una vez acerca de esta cita citable que dio el filósofo indio Mahatma Gandhi cuando decía, no estoy en contra de tu Cristo, me gusta tu Cristo, decía él a los cristianos, simplemente que ustedes cristianos son tan diferentes a su Cristo. Y golpea duro pensar en esas palabras. Así que ante esa queja de los no creyentes, creo que la única forma de remediar eso es entender el mensaje de Jesús en el día de hoy. Lo que vamos a platicar hoy tiene mucho que ver con cómo podemos equiparar lo que decimos y lo que hacemos. Hoy hablaba con un amigo y me preguntó si sabía las estadísticas del maltrato y la agresión de esposos a esposas dentro de la iglesia. Una estadística interesante. ¿Realmente sabes cuál es el maltrato de esposos a esposas dentro de la iglesia? Inmediatamente le dije, cero. No hay esposos dentro de la iglesia que maltraten a sus esposas. No hay agresión de hombres a mujeres dentro de la iglesia. Ahora, si me preguntas si hay agresión de esposos a esposas, de gente que va a un templo, bueno, las cosas cambian entonces y ahí entraríamos a un número particular. ¿Por qué? Porque el verdadero creyente lleva en su mano la conducta que va de la mano, perdón, con la teoría. Eso es lo que hace el verdadero creyente. Si vos sos una persona, voy a poner un ejemplo de lo que estoy hablando, que le pega a su esposa y te decís cristiano, bueno, quiero creerte, pero tus hechos son muy fuertes y no me dejan muy bien entender de qué estás hablando. Entonces, entramos en materia, vamos a hablar y recuerden, repito, hoy hablamos de conducta, de obras.
¿Las obras son las que nos salvan? Evidentemente no. Ninguna obra de justicia mía puede llevarme al cielo. La única obra que me da paz y me da acceso al cielo es la obra de Jesucristo en una cruz y en una tumba vacía. Pero después de eso, una vez que ya soy salvo, que ya Dios me ha recibido, ahora puede caminar, no para salvación, sino simplemente como un producto natural de lo que Dios ha hecho en mi vida. Muy bien, así que por ahí estamos, ya hay más gente conectada. Andrés, Isabel, saludos. Doña Gladys, saludos. Katy y Michael, ahí están los dos, me decían quiénes eran. Raque, la familia Quiroz Fonseca, un abrazo para ustedes. Y los Umaña, arrancamos. Estamos hablando de sal y luz y dijimos que hoy el live tiene que ver con la conducta. Vos y yo deberíamos tener siempre, porque es parte de nuestro ADN, una conducta intachable. Aún cuando me equivoco y no es tan intachable la conducta, debiera en el proceso de equivocarme tener una conducta intachable. ¿De qué manera? Que me levanto en humildad y pido perdón y sigo caminando adecuadamente. Entonces, vamos a ver en materia y la escena es esta, es Jesucristo. Nuestro Señor es Jesucristo en los evangelios y en el Mateo capítulo 5 se nos habla de este famosísimo, y les cuento, es muy famoso, Sermón del Monte. Se le dice Sermón del Monte porque lo dio el sermón o la predicación, la dio cuando estaba en un monte. Así que él está sentadito en su silla y empieza a hablar y la gente empieza a escuchar de qué está hablando. Es el capítulo 5, 6 y 7 de Mateo, el famoso Sermón del Monte. Y Jesús está hablando de la vida que Él quiere que vivamos. Y para los de Cristo viene, saben de qué estamos conversando. Inclusive en nuestra declaración de misión está eso. En Cristo viene, trabajamos para dar a conocer a Jesús y enseñar la vida que Él quiere que vivamos. Bueno, el Sermón del Monte me dice qué tipo de vida quiere que Él vivamos. Y por eso es muy relevante para nosotros. Esto, básicamente, en el cómo quiere que Él vivamos, habla de un carácter distintivo, y una palabra importante, distintivo, de los que son verdaderamente cristianos. Hay un elemento crucial, diferente en la vida de los cristianos que tendríamos que aprender. Y por eso mencionaba al principio, para los que recién se conectaron, que dejemos de intentar hacer cosas buenas. A vos y a mí no nos sale, es imposible, porque nuestra naturaleza es una naturaleza caída, no sale, mi vida no hace nada bueno. Es justamente por el pecado. Al menos no una naturaleza buena al estándar de Dios. Habrá gente sin temor a Dios que hace cosas buenas. No, pero yo hablo del estándar de Dios. Entonces, para poder hacer, tenemos que ser primeros, y eso de ser únicamente se da a través de una relación con Jesús, a través del arrepentimiento de los pecados, que lo hemos visto, y a través de nuestra confianza puesta en Cristo Jesús. Entonces, vamos a partir del hecho de que sí somos, de que realmente somos cristianos. Si no, esto que te voy a hablar no te va a salir, no vas a poder, es imposible. El tema de la sal y de la luz es un tema que es conocido por muchos de nosotros. Cualquier persona que ha leído un poquitito la Biblia o que ha ojeado un poquitito o que ha ido a alguna que otro culto ha escuchado la expresión sal y luz o luz y sal, pero la ha escuchado y saben que la Biblia lo menciona. Por eso decía recién que ser sal y ser luz es imposible. Por eso es que en lo que estamos estudiando hoy se asume que las personas a las que se les manda ser sal y ser luz son creyentes. Se asume. De lo contrario, esta tarea es frustrante. Vean, ser buena gente, comillas, portarse como cristiano, comillas, sin serlo, es frustrante. ¿Por qué? Porque no nos sale, no es sostenible en el tiempo. Y esto de ser sal y luz viene al inicio del Sermón del Monte que les contaba. Cristo primero da toda la lista de bienaventuranzas y luego empieza a hablar de esto que quiero traerles en esta noche. Muy bien, sigo viendo a ver si hay alguna pregunta. Siempre anímese a participar. Ahí estamos. Edita, bienvenida. May, un gusto verte por acá. Doña Rosario, un placer. Vivi, un gusto. Salguera, no sé si era don Guillermo y doña Esperanza, pero les mando un abrazo desde acá. Muy bien, entonces vamos a Mateo y vamos a estudiar un poquito qué es lo que dice la palabra del Señor. Mateo nos habla en el capítulo 5, creo que puse capítulo 4, pero es capítulo 5, del verso 13 en adelante, lo siguiente. Leo para ustedes lo que dice la palabra del Señor. Todo el mundo listo, y a los que les gusta escribir, por favor, listos a lo que voy a decir. Ustedes son la sal del mundo, dijo Jesucristo. Si la sal pierde el sabor, ¿para qué va a servir? Solo para que la boten y la pisoteen por inservible. Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no puede esconderse. Nadie enciende una lámpara para esconderla bajo un cajón.
sino que la pone en alto para que alumbre a todos los que están en la casa. Así dejen ustedes brillar su luz ante toda la gente, que las buenas obras que ustedes realicen bien de tal manera que la gente adore al Padre Celestial. Repito, posiblemente algunos de ustedes ya han escuchado antes este pasaje, está en Mateo 5. Así que déjenme empezar dando una amable crítica al mundo cristiano, porque creo que entendimos completamente al revés este mensaje. Parece que lo que entendimos es, ustedes son el azúcar de este mundo. ¿Por qué? Porque me parece que queremos ser más azúcar que otra cosa, queremos agradarles a todo el mundo, queremos que no nos molesten por ser radicales, que no le caigamos mal a la gente. Creemos muchas veces que el éxito está en tener muchos likes. Este fin de semana voy a hablar así brevemente de esto, pero cuando de pronto las conexiones han ido decayendo, la gente que se conecta y uno de pronto se quiere frustrar porque entre más gente conectada, más éxito lo que estoy haciendo, y de pronto te golpea esta clase de cosas al decir, no, la verdad es que lo que sucede es que naturalmente la gente se va quedando en el camino, no hay una constancia, no hay una serie de cosas. Entonces de pronto tendríamos que decir, no, es que mi llamado no es a que la gente yo le caiga bien, mi llamado no es a que yo les guste a las personas, mi llamado es otro, y eso es lo que vamos a hablar hoy en esta noche, pero mi llamado es otro, y tenemos que dejar de pensar que yo quiero que todo el mundo le guste, que mis publicaciones le gusten a todo el mundo, que todo lo que yo haga le guste a todo el mundo, porque entonces dejamos de lado la parte de ser radicales, la parte de ser realmente contraculturales, y es lo que Jesucristo hablaba cuando habla acerca de quiénes somos, no, y uso evidentemente la figura de la sal para poner, digamos, el otro sabor diferente que el azúcar, para decir, me valgo de esa palabra, para recordarles que un mensaje cristiano bien bíblico y bien dirigido no es un dulcerío, es otra cosa diferente. Como predicador, yo les contaría a ustedes que me veo tentado a preguntarle a la gente, por eso usualmente no lo hago, pero me veo tentado a preguntarle a la gente si el mensaje que prediqué les gustó. Pero más que si te gustó o no te gustó lo que prediqué, la pregunta debería de ser, ¿te confrontó? ¿Entendiste mejor el texto bíblico por lo que pudimos conversar? Entonces tendríamos que aprender a dejar de medir nuestras vidas en qué tanto le gustamos a la gente, a los demás, y un poco más en qué tan bíblicos somos con nuestro mensaje y con nuestra conducta. Así tendríamos que ir más o menos pensando en esa clase de cosas. Y noten que al principio del pasaje, ahí está Ari que me lo puso, dice lo siguiente: ustedes son la sal del mundo, ustedes son, o sea, no es, sería lindo que fueran cristianos, así que pónganse las pilas para llegar a serlo. No, Jesucristo declara que ustedes son la sal de la tierra. ¿Y esto a quién iba dirigido? Bueno, a quienes lo están siguiendo. Cualquier persona que dice, soy seguidor de Jesucristo, a esa persona le dice, porque pues sos la sal de la tierra entonces. Es decir, no me puedes seguir de lejos, o me seguís y sos, y si no sos, nunca me seguiste. Es algo de lo que Jesucristo está diciendo. Esto no es, a ver, los que quieran ser sal y luz. Y por eso es interesante cuando ustedes y yo tenemos el concepto de cristianos y de discípulos por aparte o seguidores por aparte. Es decir, aquí hay un cristiano que hay que llevar a serlo discípulo, o que hay un cristiano que hay que llevar a serlo seguidor de Jesús. Y no encontramos en ningún lugar de la palabra del Señor esa distinción entre uno y el otro. Un cristiano debería ser un discípulo debería ser un seguidor de Jesús, y un seguidor de Jesús debería ser un cristiano. Están todos entremezclados entre ellos, porque esa es la naturaleza nuestra. Jesucristo lo dijo así: ustedes son, sépanlo, ustedes son. No es que, no, o son o no son. Si están conmigo, son. Y si no son, posiblemente ustedes recuerden ante esta declaración de Jesús, ustedes son la sal de la tierra, posiblemente ustedes recuerden para qué se usaba la sal. Y quisiera previamente participar ustedes ahí en el chat. ¿Cuáles creen ustedes que eran los usos que se le daba a la sal en los tiempos de Jesús, que fue cuando dijo esto? Repito la pregunta: ¿cuáles eran los usos que se le daba a la sal cuando Jesucristo habló de la sal del mundo? Quisiera escucharlo, a ver si a alguien se le ocurre cuáles eran los usos que tenían la sal cuando eran los tiempos de Cristo Jesús. A ver si alguien me ayuda por ahí y me da chance de tomar mi fresquito. Dice Mar Zúñiga, conservar alimentos, especialmente la carne, Mar. Muy bien. Para conservar alimentos, me imagino que es mi mamá. La paga, dice Andrés Duarte. Muy interesante, porque la palabra salario viene de sal, porque se pagaba con sal. Entonces vos trabajabas un mes y te daban 2 kilos de sal. Estoy inventando el número, pero te dan sal. Ese era el salario, porque era algo muy preciado. Pago y conservante de alimentos.
para conservar los alimentos como la carne, dice la familia Camacho, conservar la carne principalmente, conservar la carne para evitar la descomposición, la putrefacción. Bueno, Emi me dice algo importantísimo, sazonar. El sazón ha existido siempre. Una carne es deliciosa, a mí me encanta la carne, pero cuando le ponemos un poquito de sal, realza su sabor. Gracias, Emi. La sal era muy importante. Steph dice, como pago hecho, y sería la palabra salario. Fantástico, Steph. Era no únicamente para preservar la carne, que es importante, no únicamente como salario, que es importante, había también otras cosas, por ejemplo, era como un limpiador, había una herida y te traían agua y traían sal y la limpiaban con sal porque era una especie de desinfectante. Había también ofrendas de sal, usted sabía, pero traían a la sal, lo que era precioso. Ya hablamos de la moneda, algo muy valioso en aquellos tiempos. Hoy vamos al súper y una bolsita de, creo que es de 250 gramos, la compramos en 300 colones. Es barato comprar sal, pero en aquel tiempo no era así. Realmente era algo muy precioso el tema de la sal. Así que si esa sal, por un mal trato que se le daba, se le quitaba el sabor, se desalinizaba, por llamarlo de una manera, entonces dejaba de valer. ¿Y valía cuánto? Valía literalmente nada. Y cuando digo nada, señores y señoras, era absolutamente nada. No había ni siquiera un uso que se le diera a ese polvo que parece sal, pero que no salaba. El punto tenía que ver con que si la sal no salaba, si no tenía sabor, era simplemente obsoleta en absoluto. Por eso el texto dice, solo cuando se dice para qué se usa, solo para que la boten y la pisoteen por inservible, dice mi versión. Entonces, cuando nos comparamos con la sal, ¿de qué estamos conversando? ¿Cómo es que entendemos ese asunto de la sal y del uso que se le da a la sal? Bueno, aquí yo quisiera presentar esto de dos maneras. La primera va a ser la manera más tradicional, más común, por eso es más cortita, no voy a demorar demasiado, pero quiero dar dos énfasis a esto que llamamos ser sal en medio de la sociedad, porque Dios nos está comparando. Hace una metáfora de quién es Él y de ver la sal. Es la sal para preservar lo que se está poniendo mal. ¿Está bien? Sal que preserva lo que se está poniendo mal. Esa es la primera forma en la cual vamos a abordar esto de por qué nos llaman la sal de la tierra. Entonces, esta era la labor principal de la sal. Entre otras cosas, su principal labor era la de preservar lo que se está poniendo mal. En un mundo, usted posiblemente sepa esto, en un mundo sin refrigeradoras y en medio de un lugar cálido como era Israel en aquellos tiempos, la sal hacía que la carne no se pudriera tan rápido. Agarraban un pedazo de carne, lo salaban bien salado, en algunos casos lo metían en ciertas pieles o en ciertas hojas, perdón, y hasta lo podían enterrar porque estaba más frío por allá. Así que era valioso porque nos decía que la carne, que no era simplemente ir al súper y comprarla, se podía preservar, no perderíamos la carne. La carne se salaba, la sal absorbía la humedad de la carne y sin humedad la palabra se ralentizaba, se ponía más lento el proceso de putrefacción. Entendemos que el cristiano entonces, a la luz de esto que estamos pensando, está en una sociedad que se pudre de a poco. Y esto creo que no tengo que explicarlo. Creo que basta con ver redes sociales, ver la televisión, ver La Nación, simplemente poner un poquito de atención y te das cuenta que la Costa Rica del 2020 no se parece mucho a la Costa Rica del 2000, hace 20 años. Si voy más atrás, la de los 90s o más para atrás, la Costa Rica de hoy se está pudriendo. Y si nos ves de otro lado de esa Costa Rica, tu país también está en un proceso que se ha ido degenerando. Entonces, ¿qué es lo que hacía la sal? Retrasaba, ralentizaba el proceso de putrefacción. Entonces, en la sociedad nuestra, que se va pudriendo de a poco, nuestra presencia debería de hacer este proceso de putrefacción un poquito más lento. Por eso nos oponemos cuando se dice, saquemos a Dios de las escuelas, saquemos a Dios del gobierno, saquemos a Dios del arte, saquemos a Dios de esto, de lo otro. ¿Qué pasa cuando lo sacamos a los cristianos? Que el proceso se hace más rápido, el proceso de putrefacción se sala. Y cuando decimos, es que hay ciertas carreras y ciertos grupos de los que son depravados, yo pienso, ¿será realmente que el cristiano no debiera entrar ahí o que no haber entrado ahí es que se pudrió tan rápido? Son preguntas nada más que podemos hacer. Pero eso es lo que pasaba en esta primera etapa, la etapa de la sal para preservar lo que se está poniendo mal. Entonces, porque como estoy con Cristo en una sociedad particular y con los principios de Cristo, entonces yo una especie como que retengo, como que voy calmando en mi entorno el hacer cosas malas. Esa era la idea entonces, que si mis compañeros son todos unas personas deshonestas,
mi presencia ahí debería de ayudar a que ese ambiente sea un poquito más honesto y que se ralentice el proceso de putrefacción. Una especie de conciencia que limita de alguna manera el deterioro acelerado que tienen las cosas en nuestro entorno. Pero la sal, usted posiblemente también sepa esto, la sal nunca detiene el proceso, ni lo reversa tampoco, simplemente lo hace más lento, pero el proceso continúa, pero ahí estamos intentando aguantar todo lo que se pueda. Evidentemente para muchísimas aplicaciones, en tu trabajo, por ejemplo, cómo vos podés ralentizar el proceso de descomposición, en tu casa, si tienes familiares no cristianos, en tu familia. Eh, Estoy hablando de un agente de cierta manera contiene la putrefacción, de cierta manera contiene la putrefacción. No sé si a alguien le ha pasado de que de pronto estás en un lugar y porque vos estás ahí o yo estoy ahí, la gente dice, no digamos malas palabras porque ahí está Esteban, no digamos chistes vulgares porque está Juan, no digamos esto no porque está la otra, porque somos cristianos y saben nuestros principios. Esa es una de las funciones cuando hablamos de ralentizar el proceso de putrefacción o de descomposición. Y creo que en el caso mío, hasta ahí lo aprendí. Estar en un lugar para intentar ayudar a no pudrir más rápido las cosas. Ahora, yo tengo que dar un paso más. Y ese es el segundo punto que voy a dar. El primero simplemente era la sal para preservar lo que se está poniendo mal. Roberto Ramírez dice, debemos hacer contracultura. Perdón. Perdón, esta es culpa de Roberto. Perdón, la contracultura, iba a mencionar, Roberto, es que es complicada porque va con el punto que dije al principio. Queremos que la gente nos guste, o más bien gustar a la gente, y esto tiene que ver con eso. La cultura lo que dice es, ahí viene el sapo, ahí viene el que no permite nada, ahí viene esto, pero eso es justamente parte de la función que tenemos como sal. Y contracultura, cuando hablamos de contracultura, hablamos de principios de la cultura. ¿Cuál es nuestra posición? Fanny y yo hemos estado platicando de los siguientes temas de live y les cuento que tendremos que hablar muy pronto del aborto. No sé si han visto que hablamos ahora de la eutanasia con este proyecto que se está dando. Ocupamos una posición al respecto. ¿Qué es lo que decimos? Esteban, del feminismo actual. Esteban, es que si digo algo me va a caer todo el mundo encima. Sí, eso es lo que pasa con la gente que va contra cultura. La gente lo va a criticar. Y ahí entramos otra vez con el punto del azúcar que hablaba al principio. Entonces, yo aprendí hasta decir, ocupo estar en un lugar para ayudar a que no se pudra, pero hay que ir un paso más. Y en esta relación, carne-sal, juntito los dos, la sal tenía que meterse en la carne para realmente preservarla. En esta relación había dos posiciones muy, muy claras. La primera era, o estás contribuyendo para la preservación o estás pudriendo la carne. No había tintas medias. Les explico un par de cosas. Por ejemplo, la sal, ¿qué es lo que hacía? Clarito, la sal estaba preservando. ¿Qué hacía el calor? El calor podría, ¿sí? La humedad pudre. El tiempo pudre. Entonces, de pronto no podía yo estar a medias tintas. O donde estoy ayudando a que se preserve o estoy ayudando a que se pudra. Aún la gente que dice, yo no hago nada, eso simplemente es tiempo y demás y contribuimos a que todo se pudra. Y por eso es la sentencia que diría es, o sos sal y preservas, o sos otra cosa y podrís. ¿Te pudiste pasar algún momento esas expresiones? O soy sal y ayudo a que se preserve, o soy cualquier otra cosa y más bien contribuyo para la putrefacción de esta sociedad. Y eso es extremadamente duro y directo. Vos estás contribuyendo para que tu lugar y tu vida esté deteniendo la putrefacción o estás contribuyendo para la podredumbre de nuestra Costa Rica. Yo no veo medias tintas, yo no veo medias funciones. Por eso es que creo que Jesucristo hablaba de la alternativa, de la sal que no sala, ¿sí? Y ese es el segundo enfoque. El segundo enfoque dice así, la sal para preservar lo que en mí se puede poner mal. Al principio dije, la sal para preservar lo que se está poniendo mal, eso es afuera, pero el segundo punto va a lo interno y el segundo punto lo que dice es la sal para preservar lo que en mí se puede poner mal. El punto acá es que yo no puedo guiar a un ciego si yo mismo soy un ciego. A todos les parece obvio, obvio esto que acabo de decir, ¿cierto? Un ciego no puede guiar a otro ciego. Bueno, si la sal, hablando de esto, esta metáfora, si la sal no ha hecho un efecto en mí, ¿a quién puedo ayudar?
¿Qué sociedad, qué trabajo, qué matrimonio, qué escuela, qué lo que sea, puedo ir yo a ayudar a preservar si la sal misma no ha hecho un proceso en el cual detiene la putrefacción en mi vida? Esta es la idea de un hombre que se está ahogando porque no sabe nadar, pero tiene una conciencia de que aquel de la par también se está ahogando. Entonces quiere ver cómo lo ayuda, pero él mismo se está ahogando. Es el hombre cristiano, por ejemplo, que conoce la Biblia, pero fornicación. Es la mujer cristiana que ha leído los principios, pero vive enterrada en deudas. Es la familia cristiana que ha sido perdonada, que tiene un discurso, pero que su vida va de acuerdo a cualquier. Y aquí creo que todos tendríamos que muy tímidamente levantar la mano y decir, bueno, yo he estado ahí. Yo he estado más bien contribuyendo a la putrefacción, no al retener la putrefacción de la sociedad. Dice Steph, debemos ser radicales como lo fue Jesús. Él fue siempre contracorriente y confrontaba. Steph, estoy de acuerdo con vos, pero yo te haría la pregunta a vos, me la hago yo y a todo el mundo también. ¿Estarías dispuesta a que en ese proceso de contracultura la gente te mire feo y te tache y te insulte y te censure y te cancele? ¿Estás dispuesta a esto? Porque mucha gente dice, no, si me vas a cancelar, entonces mejor no. Raúl dice, también tenemos que cuidarnos y ya somos sanos por acá. Y Keren Rodríguez, buenas noches. Platiquemos un poco más. Entonces, esto que estoy hablando, tener un discurso que va alineado a la palabra del Señor, pero una conducta que no siempre va alineada a la palabra de Dios, es algo en contra del concepto mismo de ser sal, ¿sí? Posiblemente usted se acuerde la expresión de Jesús a los fariseos, cuando les dijo, hablando de los fariseos, les dijo, dejen a los fariseos, son guías ciegos, y si un ciego guía a otro ciego, están en el hoyo, dice Mateo 15. Repito, y si un guía ciego guía a otro ciego, ambos caerán en un hoyo. Es decir, alguien que guía a otro, pero este mismo no sabe a dónde es porque ni siquiera puede ver. Se parece. No sé si a alguien le ha pasado los que manejamos. Vamos en carro, nosotros estamos en un pueblo que no conocemos y decimos, ¿cuál es la calle? ¿Por dónde se sale? Y le preguntamos a alguien, ¿sí? A esa escena donde pedimos una dirección a alguien que tampoco sabe, pero que te quiere ayudar. Mira, yo creo que la avenida 4 y uno se da cuenta, no sabes tampoco, está bien, pero quiere ayudar. Es un guía, un ciego, perdón, guiando a otro ciego. Sería más fácil decir, no sé, yo también soy un ciego. Y el tema con estas personas que quieren ser luz y ser sal, pero ellas mismas están metidas en lo podrido de sus vidas, el tema con estas personas es que estas personas se dicen ser guías. Entonces la gente les pregunta, como usted dijo que usted era una guía, entonces yo le pregunto, pero usted es un ciego que no puede guiarme. Y vos me vas a decir, bueno, Esteban, yo no he dicho a nadie que soy guía, ni que sé por dónde va el camino, pero es que soy cristiano. La expresión soy cristiano ya implica un montón de cosas. Entre ellos, soy cristiano, conozco a Cristo, sé cuál es el camino hacia el cielo y vos podés seguirme hoy en esta dirección. Cuando alguien se dice, repito, soy cristiano y se pone encima automáticamente de un estándar que luego no quiere cumplir. Y ese es un ciego guiando a otro ciego. Esa gente que dice, yo soy sal. Lo que pasa es que no sal mucho. O sea, no soy muy salada, pero soy sal. Ese es justamente el tipo de personas. Dice allí el punto medular de este live. Gracias por abordar este tema, no es fácil de dirigir. Vamos, sigamos adelante. Esta gente, digo, puede ser vos o puedo ser yo, nada más estoy hablando de esta gente que se dice ser, que no sala. Esta gente se parece a la sal. Es un polvo blanco. Lo tocas y dice, esto no sabe nada. Y esta gente dice, sí, yo soy sal. ¿Cómo? Si lo pruebo y no sabe nada. No tiene sabor. Y no se vale decir, señoras y señores, especialmente los de Cristo viene, no se vale decir, vean, a mí no me vean, mejor pregúntenle a tal persona. No se vale decir eso, porque si sos creyente y si te llenaste la boca diciendo yo soy cristiano, entonces te puedo preguntar a vos, vos deberías ser mi modelo. ¿Por qué? Porque tu vida no se está pudriendo, porque sos sal. Yo debería poder preguntarte esto. Si vos sos un chismoso o un fornicario o un mentiroso, un ladrón, o un adúltero, o un pleitero, o un orgulloso. Si Dios no ha trabajado eso en tu vida, estás pudriendo al mundo con tu chisme, con tu fornicación, con tu mentira, con tu robo, con tu adulterio, con tu pleito, con tu orgullo.
y nos comportamos opuesto completamente a lo que Dios quería que nos comportáramos. Una naturaleza que ha nacido de nuevo en Cristo Jesús da frutos y frutos dignos de arrepentimiento, frutos apacibles que uno diga qué buen fruto y cómo contribuís para que este lugar no se esté pudriendo. Pero si tu vida es una vida, como ya la mencioné, estás pudriendo a mundo. Dejaste de hablar. Sos ese polvo blanco, pero sin sabor. ¿Y saben cuál es el veredicto de Jesucristo al respecto? Porque el veredicto de Jesús es terrible. Cuando Jesucristo se encuentra con ese polvo blanco que no sala, da un veredicto en particular. Y es un veredicto terrible. Vean lo que dice el texto. Ahora Ari lo puso más atrás. Si la sal pierde el sabor, ¿para qué va a servir? Pregunta retórica. Todo el mundo sabe lo que viene hablando. Si la sal pierde el sabor, ¿para qué va a servir? Y Jesús responde, solo para que la boten y la pisoteen por inservible. Espantoso esto que dice Jesús. La sal que no sala solo sirve para que la boten y la pisoteen. ¿Para qué sirve ese polvo blanco sin sabor? Para la basura, para que la pisoteen. Vean, y esto que acabo de leer es la versión censurada de este pasaje. ¿Por qué Lucas? Ari acaba de ponerlo. Porque Lucas también cuenta la historia de la sal. Y Lucas es más crudo que Jesucristo. Leo lo que dice Lucas. Por lo tanto, dice Lucas, buena es la sal. Pero si también la sal ha perdido su sabor, ¿con qué será sazonada? O sea, ¿cómo le pongo otra vez sabor a la sal? No es útil ni para la tierra ni para el muladar. La arrojan fuera. El que tenga oídos para oír, que oiga. Son preguntas, repito, retóricas. ¿Para qué sirve? ¿De qué hacemos con ella? Nada. Es un asunto que ya es inservible. Si la sal ha perdido su sabor, ¿con qué será sazonada? ¿Y cómo podemos revertir a esta sal que ha perdido el sabor para que vuelva a ser útil? No funciona. No sirve nada esas cosas. Si la pongo, no ayuda, más bien perjudica. Sal no tiene sabor, simplemente no sirve para nada. La gente que dice que sí a Jesús, pero que no calculó el precio a pagar y no está dispuesto a dar más. Inclusive, vean la versión de lo que dice, ni siquiera para el muladar sirve. ¿Alguien sabe qué es el muladar? A ver, quisiera que me participe en el chat. ¿Qué es un muladar? Estaba leyendo versión de las Américas, pero ¿qué es un muladar? A ver, alguien lo google o lo busque por ahí o otra versión. ¿Qué es un muladar? Les doy unos segundos. ¿Qué es muladar? ¿Qué es lo que dice Lucas 14? No sirve ni para el muladar. Aquí los espero, no se preocupen. Ahí está Raúl. Dice Raúl, es donde acumulan los desechos del ganado, creo. Bueno, vamos a ver qué si más opina alguien más. Hoy tenemos todo al alcance de un Google, así que muladar. Como una caballeriza, dice Keren Rodríguez. Rebeca, las canoas donde comen los animales. Vamos a ver si alguien más. Una más. Yo voy a hacer mi tarea acá. Muladar. Aquí está, ya la tengo. ¿Las mulas? Pregunta Ale. No, Ale, no es las mulas. Ya está, leo rápidamente. Dice Noemí, lugar donde se echaban los desperdicios, el estiércol humano y animal generalmente estaban fuera de la ciudad, como tipo basurero de desechos de animales. Vean, ustedes son muy políticamente correctos, muy diplomáticos. Quien más se acercó fue Noemí. Gracias, Noemí. Leo la definición simple y sencilla. Muladar, lugar donde se acumula el estiércol. Eso es un muladar. Lugar donde se acumula el estiércol. More lo pone en una manera muy descriptiva. Un tanque séptico. Eso es un muladar. Y el texto bíblico dice, ni para el muladar sirve. La arrojan afuera. El que tenga oídos para oír, que oiga. Estiércol, un lugar apestoso, un tanque séptico. Nadie quiere el estiércol.
Yo no voy a publicar, tengo X cantidad de estiércol en Facebook, a ver quién lo quiere, se lo vendo. Nadie quiere eso. Nadie. Pero por lo menos, señores, por lo menos el estiércol fértil campo. Por lo menos. Y Jesús dijo, la sal que no sala ni para el estiércol sirve. Palabra de Jesucristo. Ya lo leímos recién. Y ver a la persona que está ahí, la sal que no sala, en medio del estiércol, uno dice, córrete, córrete, que me estás echando a perder el excremento. Con tu presencia ahí me echas a perder el excremento, porque vos ni para el excremento servís. No usen esto ni en broma ni como insulto. Simplemente estoy leyendo a Cristo Jesús. La sal que no sala me echa a perder el excremento, correte, que me lo echas a perder. El excremento por lo menos una utilidad le saco, pero vos ¿dónde te pongo? Es una sal que sala, no, es que no servís para nada. La expresión de Cristo Jesús. La sal que con razón tanta gente te dejaba de seguir, y lo entiendo. Cuando hablamos de cristianismo, cuando hablamos de esto de una vida en Cristo, es una vida de renuncia importante en la cual yo digo, mi vida fue transformada y ahora mi vida está para honrarlo a Él. Debo de ser una sal que sabe, y para eso, ya lo hemos dicho 2 veces, ocupamos una contracultura, una conducta en mi vida que va opuesta a lo que los demás están pensando. El mensaje es pesadito, me parece a mí, porque hay que analizarse. ¿Qué tan salado soy yo? La gente diga, este es súper salado. Este sí que me ayuda en el proceso de putrefacción. ¿Cómo preserva este tipo o esta tipa? Por eso es que Lucas concluye con el famoso, el que tenga oídos para oír, que oiga. Es una forma linda que Lucas utiliza para decir al que le cae el guante, que se lo plante. O sea, no lo dije por vos, yo lo tiré al aire. El que tenga oídos, que escuche. Es lo que dice Lucas. Las obras, señores, señoras, las obras. Mi vida siempre acompañan a una vida de fe. En mi vida las obras siempre van de la mano con una vida de fe, de cercanía a Dios. En otras palabras, la gente se tiene que dar cuenta que sos seguidor de Cristo Jesús. No puede haber dudas que sos seguidor de Cristo Jesús, porque tus obras son tan abrumadoras. Tu capacidad para preservar tu propia vida es tan abrumadora que uno dice, yo veo tu vida y no la veo podrida. No veo tu vida podrida. ¿Qué es lo que haces? Tengo una cantidad de sal que no pudre y que limita y limita y limita. Y cuando alguien no puede mirar eso en vos, ten cuidado. Me huele a que la sal no está salando. Ten cuidado. Eso se da cuando Jesucristo es algo evidentemente precioso en tu vida. Si Jesucristo no es ese precioso en tu vida, entonces no estarías dispuesto a ser como el que muy demandante. Repito, si Él no es algo precioso, esto no se va a dar. Nadie, señores, nadie en su sano juicio va a renunciar a sí mismo por algo que no sea precioso para él o para ella. Uno únicamente renuncia, se sacrifica para lo que es verdaderamente precioso para nosotros. Hoy estoy hablando de obras, recuerden. Estoy hablando de una vida de fruto constante. ¿Por qué? Porque el fundamento está seguro. El fundamento es Cristo Jesús. Y hago la pregunta incómoda, ¿será que estaremos pudriendo al mundo? Nosotros, los que deberíamos de retrasar, estaremos ayudando a la putrefacción del mundo. Ser sal es ser seguidor de Cristo Jesús y demostrarlo. Eso es ser sal. Permítame unir esto con lo que estamos conversando los fines de semana allá en Colosenses. Porque todo esto que les estoy hablando, esta capacidad para salar y para preservar, se da simplemente porque Cristo está en mí, ¿sí? La otra vez les decía, no es una teología de Cristo y yo. No, esa no es la teología bíblica. La teología bíblica es Cristo en mí, y por lo tanto puedo dar frutos. Puedo ser sal que sala porque Cristo está en mí. Es posible entonces. Puedo ser un agente de prevención, de retener, de preservación, porque Cristo está en mí. ¿Sí? Y es parte de la belleza de lo que podemos hacer con Cristo Jesús. Usted sabrá que en las cocinas más famosas, esas que tienen 2 o 3 estrellas Michelin, que son premios muy importantes a nivel culinario, y hay cortes, si no sabía le cuento, yo nunca he comido uno de esos, pero debe ser algo extraordinario. Cortes de carne, hoy le diríamos un bistec, y ellos no le dicen bistec, pero es un pedazo de carne, un corte de carne que puede costar 250,000 colones, el corte de carne en un plato que te sirven. Y a pesar de cosas tan extremadamente caras y complejas y demás, siempre hay un elemento presente que realza el sabor. ¿Cuál es ese? La sal. Siempre.
un corte de 250,000 colones y le ponen un poquito de sal de un paquete de 250 colones para que realce el sabor. Siempre hay un elemento presente que ayuda a realzar el sabor, que es la sal. Y los que cocinamos, digo, entre comillas, los que cocinamos, sabemos, vean, que hasta los postres, no sé si sabían, pero hasta los postres se le echa una pizca de sal para que realce el sabor de lo que estamos comiendo. Eso somos nosotros, eso podemos ser nosotros. Gente que hasta que realza el sabor a la vida, le da un sentido diferente porque estamos presentes, porque nuestras obras brillan de tal manera que otras personas pueden ver justamente eso que pasa con nosotros. Esa es la gente que ha calculado el costo de seguir a Jesucristo y está dispuesto a pagar el costo de seguir a Cristo Jesús. Leo rápidamente lo que escribe Raúl. Nuestras obras le deben de agradar a Dios y darle gloria a Dios, aunque a nadie le gusten, le parezcan y muchas veces ni las respeten. Y eso nos va a costar amistades, relaciones sentimentales y hasta laborales, aunque sea muy, muy difícil, al menos para mí. Yo sumaría, Raúl, que entiendo que es muy, muy difícil. ¿Pusiste cuántas veces muy? 2. Muy, muy difícil. Pero te digo algo, también es muy, 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 muy posible si Cristo mora en vos. Así que todo eso pasa. Y vean, y yo sé que Raúl habla de buenas obras que a la gente no le parecen, pero hay otro montón de buenas obras que a la gente sí le parecen y que va a ver en vos, por ejemplo, un espíritu generoso, un espíritu sacrificial, esa clase de cosas que también ayudan a las personas a decir, ok, yo entiendo esa buena obra que estás haciendo, por eso entiendo justamente lo que haces. Vean, y entre muchísimas aplicaciones, yo quisiera darles únicamente una, que al final de cuentas voy a aterrizar exactamente en lo mismo que he aterrizado siempre, ya va a llegar algo, pero quisiera darles una única aplicación, porque está bueno que vos y yo nos replanteemos. Yo realmente soy una persona que sala, mi vida realmente es una vida que retrasa el proceso, que mi propia vida, mis propias acciones, no hay putrefacción en mi vida. Ahorita les explico de qué manera puede ser. Yo quisiera hacerlo de manera eh, de pregunta. Y la pregunta es, ¿cuál es tu esperanza en la vida? Cuando vos decís, ¿en qué espero? ¿Cuál es tu esperanza en la vida? Y esa pregunta quisiera que la pudiéramos no responder en el chat, pero sí pensar. Aquí hay gente que me escribe en el chat. Cuidado con la diabetes, dice Marcia. Los que queremos es demasiado azúcar. Ok, me cuesta un poquito más responder en el chat de YouTube que en el chat acá. Ok, ¿cuál es nuestra esperanza? No quisiera que me respondieras lo que sabes que tenés que responder, sino que me respondieras lo que verdaderamente es. Recuerde que mi esperanza es en lo que yo me apoyo para saber si sigo bien. Ok, si esto y esto están presentes en mi vida, vamos bien. Ok, esa sería nuestra esperanza. ¿Será el dinero? ¿Será el trabajo? Digo, vivimos un año algo atípico, a donde de pronto uno dice, ¿será o no será? ¿Estaré bien o no estaré bien? ¿Será tu dinero? ¿Será, me cortaron el sueldo a la mitad? ¿Aún tenés esperanza? Estoy muy preocupado. ¿Tu esperanza estaba en el dinero entonces? Son preguntas que hago nada más. ¿O en el trabajo? Hay mucha gente en nuestra iglesia que perdió su trabajo. Eso es para que los apoyemos. Pero ¿perdieron su esperanza? Espero que no. ¿Será tal vez el amor, las relaciones sentimentales? Que de pronto alguien, su novia le terminó, su novia le terminó y se les vino el mundo abajo. ¿Será que en eso estaba puesta nuestra esperanza? ¿Serán nuestros hijos? ¿Serán las experiencias que vivimos? Ahora que de pronto ya podemos empezar a salir y viajar a la playa o viajar fuera del país. ¿En qué está fundamentado nuestra esperanza? Que vos decís, Esteban, mientras esto esté firme, yo voy caminando bien. Yo sé cuál es la respuesta que vos dirías rápidamente, porque es la que tenemos programada, pero ¿realmente es eso? ¿Realmente Cristo es mi esperanza de gloria en la cual yo puedo caminar? Y si mientras Él esté, no importa todo lo que pase alrededor. Mientras Él esté, yo puedo caminar seguro. ¿Qué será tu esperanza? Te menciono eso porque el apóstol Pedro escribía en 1 Pedro 3:15 y él decía lo siguiente, estén siempre, ¿cuándo? Siempre listos para responder. ¿Responder qué cosa y a quién? Y el texto dice, perdón, a todo el que les pida explicaciones sobre la esperanza que ustedes tienen. Si alguien llega a a pedirles una explicación, entonces estén listos para decirle cuál es la esperanza en la vida de ustedes. Ahora les hago la pregunta, otra preguntita incómoda por ahí.
¿A alguno de ustedes alguna vez alguien les ha pedido explicación sobre la esperanza que tienen? Pepe, una cosita, mira, contame un poquitito, ¿cuál es la esperanza en tu vida? ¿A alguien le ha pasado eso? Y creo que me animaría a decir, pasa poco, pasa poco. ¿Por qué será que la gente no pregunta tanto esto de cuál es la esperanza que tenemos los cristianos? ¿Por qué será que esas preguntas usualmente no llegan a nuestras vidas? ¿Por qué será? Y aquí tengo que especular. Y digo, no sé, tal vez será porque la esperanza que tenemos nosotros como creyentes es exactamente la misma esperanza que tienen ellos como no creyentes. Y en tal caso, pues porque van a pedir explicaciones, si es lo mismo, si somos de los mismos, si somos iguales. Y llegaron a la conclusión de que mi esperanza, la misma esperanza que tiene mi vecino no creyente, es extremadamente triste. ¿Cómo es posible que no nos distinga que su esperanza puede ser el dinero o la salud o el matrimonio o los hijos o la fama o lo que sea, y mi esperanza es exactamente lo mismo? ¿Realmente entendemos eso que estoy conversando? ¿Por qué alguien me pediría explicaciones sobre mi esperanza si se puede ver a leguas que mi esperanza es la misma esperanza que tiene la otra persona? ¿Será, como dice Raúl ahí en su comentario, será porque no se nota? ¿Porque no estamos salando adecuadamente? ¿Porque ni siquiera nuestras propias vidas están realmente en un proceso de no putrefacción y más bien se nos está pudriendo el asunto? La gente, por ejemplo, admira el sacrificio. La gente admira el sacrificio, no que esté dispuesta a sacrificarse, pero lo admira. Seremos gente sacrificial. El sacrificio evidencia muy clarito el norte que tenemos, nuestra mirada en la que tenemos. Si está puesta aquí o está puesta allá. Nuestro sacrificio evidencia esa clase de cosas. Y la gente de pronto va a querer explicación cuando te vea sacrificialmente diciendo, mira, ¿cuál es tu esperanza? ¿Por qué te sacrificas de esa manera en esas cosas? Por eso hablo, y hace un rato lo mencionaba, hablo de lo que es precioso en nuestras vidas. Y puede que sea exactamente lo mismo que es precioso en la vida de ellos. Y en tal caso, ¿para qué te pregunto nada? Sal que no sala, sal que no preserva, agentes de putrefacción en lugar de agentes de preservación. Dice, mami, mi esperanza es ser mejor cristiano cada día para agradar al Señor. Entonces deja plantear, mami, tu esperanza está en Cristo y lo que Él puede hacer en tu vida. Esa debiera ser, mi esperanza es Cristo. Y entonces a la luz de eso, yo puedo decir, entonces a la luz de eso que decís, ¿qué es lo que vos anhelás? ¿Por qué sufrís y qué te hace feliz? Esa clase de cosas son importantes. Porque ahí realmente se deja ver cuál es mi esperanza en las cosas que yo realmente valoro y aprecio y demás. Y aquí hay un par de posiciones interesantes en cuanto a este tema de la esperanza, de la sal, de putrefacción. Una posición que la he visto muchas veces, espero que no sea la tuya, pero existe, es la que dice, soy cristiano y me alejo de todo para no contaminarme. ¿Sí? Siempre pongo el ejemplo de Kiko y Doña Finda. Cuando decía, vámonos tesoro, no te juntes con esa chusma. Y los más jóvenes tienen que buscar en Google, en YouTube, qué es eso. Pero, más viejos nos acordamos. Vámonos tesoro, no te juntes con esa chusma. Y no nos contaminamos. Esa es una posición. La otra posición, que es la que quiero proponerles, es que soy cristiano y soy llamado a mostrar al mundo cómo se debe vivir. Obviamente que hay un elemento de humildad, que hoy no voy a tocarlo, pero ahí está presente, que la gente pueda decir, un matrimonio, vean el mío, así es como se debe vivir. Una paternidad, espere, vean la mía, así es como se debe vivir. Yo como un agente para mostrar al mundo el cómo se debe vivir. Ser sal en un mundo donde yo digo, vean mi casa que no se está pudriendo. ¿Ok? Para que ustedes tengan un parámetro de cómo debería ser una vida cristiana. Porque a fin de cuentas vivimos bajo la guianza del Espíritu Santo. Vivimos bajo la guianza del Espíritu Santo. Donde hay dolor, ¿qué deberíamos llevar? Ser agentes de paz. Donde hay pleitos, deberíamos ser pacificadores. Donde hay desorden, deberíamos llamar al orden. Donde hay confusión, deberíamos de aclarar. Donde hay avaricia, deberíamos mostrar desprendimiento y generosidad. Entonces, estamos hablando de esto de demostrar cómo se debe vivir. Eso es vivir para salar, ¿sí? Entiéndamelo bien en el contexto. Vivir para salar. Quiero leer qué dice John Lennon. Cuando alguien nos juzga como cristianos diciendo, no me diga nada, que todos pecamos, solo que de diferentes maneras. ¿Cómo saber si es porque no
porque no ven en nosotros la sal. ¿Cómo distinguimos si somos insípidos o no nos estamos dando cuenta? Yurleni, realmente yo creo que uno puede hacer una introspectiva de su vida y darme cuenta, realmente mi vida está caminando como Dios quiere que yo camine. Es que quiero hacerles, más bien, voy a introducir el siguiente punto con tu pregunta, Yurleni, porque yo hago mis nuevas 3 preguntas. Cuando usted haga consejería conmigo, sepa de antemano qué le voy a preguntar, después de que usted me cuente la situación. Le voy a preguntar, ¿vos sos creyente? ¿Vos sos cristiano? Esa es la primera pregunta que voy a hacer. ¿Sos cristiano? La segunda pregunta que te voy a hacer es, ¿qué te hace ser cristiano? ¿Qué te hace ser cristiano? Y la tercera pregunta que te voy a hacer es, ¿estás viviendo como Cristo? Y cuando sepas o no sepas responder esas preguntas, de ahí me voy a agarrar para empezar a platicar con vos. Entonces yo podría preguntarte, Yuleni, ¿vos realmente estás viviendo como Cristo? Desconozco tu vida y no quiero jamás juzgarte, pero si estás casada, llevas un matrimonio que agrada al Señor. Si sos mamá, tenés una maternidad que agrada al Señor. Si tenés vecinos o vecinas, realmente cuidas tu lengua de no chismear, de no hablar maldades, como dice la palabra. Si sos, no sé, hija, estás pagando mal por mal o estás pagando al mal con el bien. ¿Cuál es eso que uno puede darse cuenta si estás realmente siendo para los demás? Vean, y la gente a uno le puede decir, ¿sí? En el contexto de iglesia o fuera, muchas gracias por tus palabras. Realmente lo que hablamos contribuyen a la edificación de otras personas. Entonces yo entiendo que habrá gente, no me digan, todos pecamos igual. Esta gente ya me evidenció que realmente no conocemos a Cristo, porque realmente el pecado debería de dolernos en el corazón, de decir, qué desgracia, volví a pecar, qué desgracia. Entonces ahí yo acepto la reprensión y demás. Cuando no, te responden así. Pero en el caso tuyo, Yolani, y de cualquiera que estemos en este momento mirando, es, ¿realmente mi vida es un testimonio que glorifica a Cristo Jesús? ¿En qué áreas? En todas las áreas. Tu área, vean, estamos ya entrando a diciembre, no sé si ya repartieron aguinaldos o no. ¿Vas a ir a endeudarte con pantallas y con esto y con lo otro ahora que tenés? ¿O vas a aprovechar por lo menos, que es un poquito mejor, de pagar tus deudas de la otra vez? Eso es una forma de atestiguar si realmente soy cristiano, no que uno diga, no, ahí está mi aguinaldo, relax, como no tengo deudas. A eso debiéramos en el área financiera, por ejemplo, o en el área matrimonial. No, vieras que no, soy un pecador, mi esposa es una pecadora, pero la amo con locura y la honro y la respeto, ella a mí, y nos va muy bien gracias al Señor. Esas son cosas que no publiques en tus redes sociales, simplemente hacerlas para vos. Pensar si realmente estamos trabajando en esa área de desalar a las personas. Y Rebeca hace un buen comentario. Se nos olvida la gran responsabilidad que tenemos como cristianos. Si te llamas cristiano y si te dejaste llamar cristiano, estás representando a Cristo. Por eso viene cristiano. Y Cristo es un estándar alto. Por eso viene una fuerte responsabilidad, como dice Rebe. Desgraciadamente, dice More, debemos preocuparnos por cómo nos ve Dios y no los demás. Estoy de acuerdo con vos, More. Lo que pasa es que una vez que estamos pensando en agradar al Señor y tu vida se maneja una vida de integridad, ahora sí, cuando venga la gente y hable mal de vos, no va a ser por algo malo, va a ser por algo bueno. Vos sos un radical que no crees en el aborto. Bueno, si eso es lo que crees mal de mí, créelo. Pero así soy yo no creo que el aborto esté bien, por ejemplo. Es que vos sos no sé, un X cosa que no salís con otros a divertirnos y demás. Cree lo que quieras. Yo tengo una vida muy divertida, dicho sea de paso, pero, pero no voy a hacer esa clase de cosas. Entonces, cuando uno habla de quedar bien con Dios y Dios aprueba nuestra conducta y Dios nos mira y estamos hablando, yo te garantizo hay cosas que la gente respeta. Te doy un ejemplo, la fidelidad conyugal. No sé cuántos casados habrá en la sala. Fidelidad conyugal. Nuestro mundo es un mundo descarado que impulsa y empuja al adulterio. Y sin embargo, muy curioso, cuando uno habla de fidelidad conyugal, se sigue viendo como un alto valor, siempre. Decir siempre la verdad, ser una persona amable, pedir perdón, disculpar, son cosas que están en la Biblia. Dios quiere que lo hagamos y la gente lo sigue viendo como un alto valor. ¿Por qué? Porque están cableados por dentro como Dios los cableó para apreciar las cosas buenas que vienen de parte del Señor. Entonces, comparto lo que vos decís, More, pero creo que los demás nos miran de una manera adecuada si realmente estamos honrando a nuestro Señor. Y eso tiene que ver con una vida que sala, una vida que detiene la putrefacción y que en su propia vida, por eso hablo de obras, su propia vida no se está pudriendo. ¿Querés ser sal para los demás? Empezar con tu propia vida, tu propia casa. Arreglar las cosas que están pudriendo tu vida para que realmente puedas luego, más adelante, ser sal para otras personas. ¿Cómo le hago, Esteban? Estoy aterrizando ya. ¿Cómo le hago, Esteban?
Antes, Raúl dice, una vez escuché que nuestra vida podría llegar a ser la única Biblia que algunos leerán. Bueno, ya está. Estamos hablando de acciones que motivan a otros a glorificar a Dios, Padre que está en los cielos. ¿Cómo le hago? Dije hace un ratito que al final siempre aterrizo en exactamente lo mismo. Vean lo que dice Proverbios 6:23, hablando de sal. Sé que no he mencionado la luz todavía, pero meto rápidamente el tema de la luz. Vean lo que dice Proverbios 6:23. Porque estos mandamientos y enseñanzas son lámpara que alumbra tu camino delante de ti. Su corrección y consejos son el camino de la vida. ¿Me permiten leerlo de nuevo? Porque estos mandamientos y enseñanzas son lámpara que alumbra tu camino delante de ti. Su corrección y consejos son el camino de la vida. Y regresamos al ABC de nuestro mensaje. No habrá transformación si no nos exponemos al texto bíblico de manera constante. Repito eso, no habrá transformación en nuestras vidas si no nos exponemos al texto bíblico de manera constante. Después de nuestra fe en Cristo Jesús y arrepentimiento por nuestros pecados, estos mandamientos y enseñanzas son lámpara que alumbra tu camino delante de ti. Su corrección y su consejo son el camino de la vida. Así se debe vivir, dice el proverbista. En nuestro caso, siendo sal, siendo una diferencia para los demás. Ustedes y yo, caballeros, deberíamos de ser los mejores esposos, como dice la palabra del Señor. Es que mi esposa, hágame el favor, no sea tan infantil. Le estoy preguntando a usted. Usted diga, yo debiera ser el mejor esposo, independientemente de cómo es ella. Yo debería de ser el mejor esposo. Los mejores. Señoras, ustedes deberían ser las mejores esposas. Y ustedes jóvenes deberían ser los mejores hijos. Colegas, deberíamos ser los mejores padres. Deberíamos ser los mejores trabajadores. Deberíamos ser los mejores estudiosos de la Biblia. Deberíamos de ser los mejores hablados. No salen palabras podridas de mi boca. Deberíamos ser los mejores hablados. Deberíamos ser los más tranquilos y más pacificadores. Deberíamos ser los que menos chismes cuentan en la historia de la humanidad. No salen chismes de mi boca. Deberíamos ser los más humildes. Deberíamos ser los más gozosos. Deberíamos ser los más confiables. Deberíamos ser los más controlados. Deberíamos. ¿Por qué? Porque Cristo mora en nosotros. Tenemos el texto que nos enseña. Deberíamos ser sal constantemente, que la gente diga, ¿por qué aquel se mordió la lengua y no respondió? Porque soy sal, por eso, porque soy diferente. Esa debería ser nuestra conducta constantemente. Dice Xini, somos cartas leídas. Eso está en la palabra del Señor. Gracias, Xini. Adrián Imela dice, Paz, Pablo hace eco de esto en Yo pues, está leyendo Efesios 4. Yo pues, preso en el Señor, les ruego que anden como es digno de la vocación con que fueron llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándose con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos, dispuestos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un Espíritu, como fueron también llamados a la misma esperanza de su vocación. Compórtense de acuerdo al llamamiento que recibieron en Cristo Jesús. Si son cristianos, son sal, y si son sal, salen de que realmente su vida diga, mi vida cero putrefacción, perdón, voy y sigo caminando, mi vida no hay putrefacción. Y a la luz de eso puedo entonces servir a la comunidad mía, es decir, yo voy a ser un agente de cambio en mi comunidad para que realmente mi comunidad se pudra lo más lento posible. A ver, ¿qué piensan? Ya terminé, me quedan 2 minutos nada más. ¿Qué piensan de lo que hemos hablado? He estado callado, sé que no era tan participativo, pero ¿qué piensan? ¿Alguien da algo para pensar? Yo soy un cristiano, pero ahí medio inmaduro, ahí vamos. ¿Soy o no soy? ¿Soy o no soy? A ver si alguien quiere decir algo. Perdónenme, no dije nada de la luz, pero ya me comí el tiempo, son las 8:05 en mi reloj. Y si me meto a la luz me da las 9:30. Iglesia Cristo viene. Me imagino que ya estamos en un tiempo de reflexión. Iglesia Cristo viene. El texto bíblico es para que nos forme y para que nos transforme, ¿sí?
Mami dice, me hace falta ser más salada. El texto Dios nos lo dio para una transformación. No es simplemente para que aprendamos las historias, es para una transformación. El texto nos ayuda a que nuestra fe aumente. El apóstol Pablo dice que la fe viene por la palabra de Dios. El texto es como una lámpara que nos evita dar los golpes y cuando nos damos menos golpes, nuestro mensaje se valida porque dice, lo que vos decís funciona. Pero vean mi vida, casi sin golpes los llevo yo. Y aun cuando me he caído, hay una opción bíblica para eso, se llama el perdón y el arrepentimiento de pecados. Para eso funciona el texto bíblico. Es como Dios nos muestra quién es Él y por lo tanto a la luz de quién es Él, también entendemos cómo tenemos que actuar nosotros si es que hemos nacido de nuevo. Y yo entiendo las palabras que decía ahora Raúl, es muy, muy, muy difícil. Raúl, sí, yo te entiendo, a todos entiendo, porque yo también estoy ahí en carne y hueso, pero también sé que es muy, 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 muy posible porque Cristo mora en nosotros. Dice Marcia, voy a cambiar mi salero, está muy feito y tiene un gran tesoro. Puedo dejar de ser insípido gracias a Jesús. Con todo mi corazón, More, creo yo de que en Cristo hay nuevas oportunidades. Para los que hemos estado salando poco, poco, tenemos una pila así de sal, pero ninguna sala. Es momento para decir, yo quisiera tal vez un poquito menos, pero que sale, que realmente cumpla ese propósito en nuestras vidas. Y en el Señor siempre hay nuevas oportunidades. Si sos cristiano, vamos, adelante, arrepentimiento de pecados, dobla tus rodillas y pedirle perdón al Señor. Y si no sos cristiano, mira, tu problema es otro. Si no sos cristiano, tu problema es que ni siquiera puedes pensar en esto de las buenas obras de ser luz y sal, porque ocupas el fundamento que es Cristo Jesús. ¿Cómo se da eso? Tenés que arrepentirte de tus pecados. Has pecado y ese pecado te condena a la muerte eterna. Y después del arrepentimiento tenés que volcar tu mirada absoluta y completamente en la persona de Cristo Jesús y reconocerlo a Él como tu Señor y tu Dios y empezar a conocerlo en su palabra. Eh, Dice doña Luisa, creo que todavía me hace falta sal en mi vida, pero debo seguir adelante a pesar de todo. Dice Ale, curioso que la sociedad ve la sal como algo malo, por ejemplo, cuando dicen, ya me echó la sal. Y nuestro contexto es algo sumamente importante y más bien somos agentes de conservación. Gracias, Ale, gracias, Glory. Los delgados Román dicen, tenemos que andar echando la sal. Bueno, los delgados Román, antes de echar la sal, Tabito y Nasa, es un asunto de que ustedes digan, en mi hogar eso está repleto de sal y aquí no se pudre nada. Tabito, tienes que ser el mejor esposo, que los demás esposos te veamos a vos y digamos, así es como es un esposo con Nasa. Igual vos, Nasa, que la gente diga, wow, qué espectacular esposa es ella, qué par de cristianos son. No quiero usar la palabra envidiable, pero que la gente pueda decir, así es, así tenía que ser y podemos preservar mejor. Jorlene dice, quiero ser luz y sal, siento que me falta mucho y siento que ahora urge más que nunca para el mundo. Jorlene, otra vez, el fundamento es Cristo para arrancar y después de eso, sí, te falta mucho, por supuesto que sí, a mí también me hace falta mucho. El tema no es cuánto nos falta, el tema es que estemos caminando en esa dirección. El apóstol Pablo escribe en Filipenses 1 y dice que aquel que empezó la buena obra en nosotros, la va a perfeccionar. Yo quiero acercarme a aquello, yo quiero ir un poquito a la estatura, un poquito más de Cristo Jesús. Entonces, si hace un año medía 1,20 m de Jesús, o quiero medir 1,60 m de Jesús, e ir creciendo y creciendo y creciendo en Cristo Jesús. Entonces, a todos nos falta. El punto es si estamos o no estamos caminando. Y hay gente que dijo, ya llegué a 1,80 m, ya no quiero crecer más. Es una mediocridad. No, yo puedo seguir creciendo constantemente para que realmente yo sea un impacto para las personas, primero a nivel personal y después también a nivel de comunidad. Dice Fabi y Gaby allá desde Guatemala, a veces nos vemos confrontados por eso. Bueno, si te sirven algo, alcánzala, pero pon las pilas para que realmente podamos ser sal y luz. Mis hermanos, Dios me los bendiga. Ya estoy terminando y yo quisiera de que, bueno, primero perdóname que no hable de la luz, pero que amarlos a ustedes, a que realmente la gente pueda de a poquito empezar a ver nuestras cualidades como creyentes, que el concepto de que el cristiano es muy hipócrita, ustedes digan, puede que sí, pero yo intento no ser hipócrita. Yo intento que lo que yo digo es lo que yo vivo adecuadamente. De que mi andar y mi hablar son muy parecidos. Y eso es un trabajo que requiere la dependencia completa de mi relación con Cristo Jesús, en una armonía con el Espíritu Santo para que todo esto se dé constantemente. Habrá excusas como la pereza, como el hambre, como esto, como lo otro,
pero nada de eso nos va a ayudar realmente a que podamos enfrentarnos algún momento a decir, yo soy la sal de esta tierra y en mi vida personal debo de trabajar para podrirme y después en la vida de otros también para servirles a ellos. Así que los animo. Sí, este fin de semana arrancamos en la iglesia a nivel presencial. Tengo muchas ganas de ver a muchos de ustedes otra vez que puedan inscribir y que podamos seguir creciendo. Nos reunimos y nos hablamos, aunque sea de manera virtual, para que podamos crecer, para que como iglesia caminemos hacia la madurez. La madurez es dejar cosas que antes eran de niños y enrumbarnos en algo que es más maduro, como lo que estamos hablando hoy. Una vez que ya tenemos el fundamento precioso que es Cristo Jesús, empecemos sobre él a construir. Y una vida de buenas obras está en la palabra del Señor. Dos pasajes y cierro, lo prometo. Dos pasajes y cierro. Santiago dice acerca de la fe y de las obras. Una fe, si no acompañada de obras, es una fe muerta, número uno. Y el otro pasaje es Efesios capítulo 2, que dice que somos salvos por gracia a través de la fe, pero que somos hechura suya de Jesús, del Padre, perdón, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano. Son posibilidades que Dios nos da para que seamos agentes en el cual ayudamos a preservar, de preservación para nuestra vida personal y también para nuestra comunidad y sociedad. Les mando un fuerte abrazo, se les extraña muchísimo, siempre me quedo con ustedes un ratito. Les mando un fuerte abrazo, Dios me los bendiga, los quiero mucho. Nos vemos fin de semana si es la voluntad del Señor. Que tengan todos una excelente noche. Chao.